a unos días de que el Consejo General del INE tome una decisión. Consejeros y ex magistrados demandaron al Instituto y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizar que las curules en la Cámara de Diputados correspondan a la votación ciudadana del 2 de junio. En una carta advirtieron que no se trata de un asunto rutinario ni de aplicar solo una fórmula matemática. Le agradezco mucho a Marco Baños, ex consejero electoral del INE, que me tome la llamada para hablar sobre este tema, sobre la representación en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, Pascal, qué gusto saludarte y un saludo afectuoso para todo tu auditorio. Bueno, están ustedes planteando que pues la decisión que tendrá que tomar primero el Consejo General del INE y luego que seguramente será por alguna de las partes que no se sienta conforme, será impugnada ante el Tribunal Electoral, no es una decisión cualquiera. Sí, es correcto. Estamos hablando de una de las decisiones más trascendentes, te lo voy a decir así, de los últimos tiempos, porque estamos ante una situación en la cual lo que nos ha dicho la consejera presidenta y algunas de las consejerías es que optarían por un esquema de interpretación donde el límite de la sobrerepresentación que tienen las fuerzas políticas se haría por partido político y no así por coalición. Y esto sí genera una enorme distorsión entre los votos que fueron recibidos por las coaliciones en las urnas y frente al número de las diputaciones que por ambos principios van a tener en la Cámara de Diputados. Vamos a poner un par de ejemplos. En el caso concreto de la coalición completa de Morena con el Verde y el PT, ellos sacaron el 54.7% de la votación, mientras que en el caso de la otra coalición, la de PRI, PRD y PAN, y si le sumas la votación también del Partido de Movimiento Ciudadano, pues alcanzan un 41.4, 41.5% de la votación. Traducido a número de asientos en la Cámara, la coalición gobernante, la oficialista, tendría casi el 75%, 74 y fracción por ciento del total de las 500 diputaciones, una mayoría ampliamente calificada, mientras que el resto de los partidos políticos no tendrían el 41 y fracción del número de los asientos, sino solamente el 25%, entre 25 y 26% de esos asientos, y eso genera una enorme asimetría. De hecho, el propio INE, en un acuerdo que aprobó en diciembre del año pasado, dijo que las reglas que se fijaron en esa ocasión para hacer la asignación de las diputaciones de representación proporcional tienen como propósito curar esa asimetría, evitar que exista una diferencia muy amplia entre el número de los votos frente al número de los asientos que se alcanzan en la Cámara de Diputados. Y justamente con ese propósito, este grupo de exconsejeros, exconsejeras, exmagistradas, exmagistrados, pues hemos emitido esta comunicación formulando esta reflexión a los consejeros y a los magistrados para que hagan una interpretación amplia, sistemática, funcional del artículo 54 y no hagan solo una interpretación letrista que lleve a este tipo de asignaciones, Pascal. Sí, aquí hay dos partes del artículo 54, lo digo de memoria, el inciso 4 que dice que ningún partido político puede tener más de 300 diputados y el inciso 5 que habla del 8% de sobrerepresentación. ¿Cuál de estos dos artículos, o a lo mejor los dos, están pidiendo ustedes que interpreten los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral? Nosotros estamos pidiendo que se revisen las dos normas que tú estás mencionando. Adicionalmente, estamos pidiendo con toda claridad que se revise lo que dice la fracción primera del propio artículo 54, porque si el criterio de los consejeros es asignar la sobrerepresentación por partido político y no por alianza política, pues entonces hay que recordar que la fracción primera perdón, de ese artículo dice que para tener diputaciones de representación proporcional debiste haber registrado candidaturas en distritos electorales de mayoría
por un universo de 200, y no se cumple, ahí sí, por ninguno de los 6 partidos de las coaliciones, solo por el MC, que fue de manera individual. Así que nosotros Claro. estamos pidiendo, toma en cuenta eso, toma también en cuenta que ninguna fuerza política debe tener más de 300 diputaciones, que es el límite constitucional que tú referías, y por otro lado, toma en consideración que la sobrerepresentación máxima por fuerza política Sí. debe tener un esquema de un 8% por encima de la votación que alcanzó en este caso la coalición gobernante y la propia coalición opositora, y por eso les pedimos una interpretación lo más amplia posible del artículo 54 y no una interpretación literal de la norma. Y en esto hay coincidencia tanto Sí. de exconsejeros como de exmagistrados, como tú ves en la carta. Sí, porque incluso a los que están proponiendo la interpretación a la letra, pues se topan con que en el caso del número de candidatos que debieron haber registrado los partidos, también se habla de partidos, no de coaliciones. Y pues ahí yo la conclusión que saco es que necesariamente va a tener que venir una interpretación, que no se podrá probar esto, por más que se haya hecho en el pasado, porque la verdad es que yo no creo que esa sea una justificación válida. Si se hizo algo mal antes, no tendría por qué hacerse mal ahora, pero me parece que por varias cosas que hemos platicado aquí, Marco, sí se tendrá que hacer una interpretación de la Constitución. Sí, sin lugar a dudas, Pascal, y por supuesto que los consejeros y los magistrados no solamente tienen elementos para hacer esa interpretación amplia que tú mencionas y que con la cual tenemos coincidencia, sino tienen también las atribuciones legales correspondientes para hacer esa interpretación y para evitar que se distorsione de esa manera la voluntad popular, porque vuelvo a insistir, no es posible, en un segundo ejemplo, que por ejemplo, que el Partido del Trabajo, que tuvo el 5 y fracción de votos, pues tenga más diputaciones, que serían como 55 frente a las 33 que le tocarían, por ejemplo, al PRI, o que el Partido Verde Ecologista de México, que sacó el 8.4 aproximadamente la votación, tenga 77 diputaciones frente al 16.2.3 que sacó el PAN y que solo alcanzaría 72, es decir, con la mitad de la votación el Verde tendría 5 diputaciones más que el PAN, que sacó el doble de los votos. Entonces, ese tipo de cosas sí están generando una enorme distorsión, y lo que le estamos pidiendo a los magistrados, a los consejeros, es que revisen ese punto, que vayan justamente, como tú lo mencionas, Pascal, a hacer una interpretación que haga congruente la votación depositada en las urnas frente al porcentaje de las curules que va a tener en la Cámara cada una de las fuerzas políticas. ¿Está previsto, piensan ustedes, pedir que los reciban los actuales consejeros para plantearles de viva voz lo que expresan en esta carta? No hemos planteado una situación así. Por supuesto, nunca estaríamos negándonos a una posibilidad así. No lo hemos deliberado en esos términos, pero sí hemos sido explícitos en comentarlo en las columnas, en las entrevistas, en espacios que, como en este caso, tienes la generosidad de brindarme para poder dar esta explicación, y sobre todo pues para sensibilizar a las consejeras y a los consejeros de que sí estamos en una decisión que genera una enorme cantidad de riesgos. Si tú le entregas sin más una sobrerepresentación por partido a la coalición gobernante, le vas a dar, por la vía de los hechos, déjame usar otro argumento, Pascal, le vas a entregar 100 diputaciones que no ganaron por la vía de los votos que alcanzaron en las urnas. Y eso en paralelo pues ya tiene otras discusiones. Ve tú cómo tienen prácticamente armado el dictamen para la reforma judicial, ve los dictámenes que ya presentó la Comisión de Puntos Constitucionales con la mayoría morenista, Sí. Con relación a la supresión de los órganos constitucionales autónomos, y ve lo que sigue en paralelo, que es una modificación por una sola fuerza política de la Constitución y de los rasgos centrales del Estado mexicano. Se están quitando los frenos, los contrapesos entre los poderes, estás haciendo que, por ejemplo, el INAI pues se convierta, desaparezca y se convierta en términos de atribuciones en áreas de gobierno, donde la Secretaría de la Función Pública pues va a ser la que defina si tienes o no derecho a acceder a la información que le pides al propio gobierno, que es el que la genera. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que le estamos pidiendo a los consejeros para que revisen integralmente lo que está ocurriendo en el país, y que, con independencia de la legitimidad del triunfo de Claudia Sheinbaum, pues esta decisión es de otra naturaleza, no está en paralelo con el triunfo que sacó Morena en relación a la elección presidencial, sino
simplemente se tiene que hacer un reflejo lo más exacto posible de los votos en los asientos de la Cámara. Y junto con lo que estás diciendo, yo agregaría, y le estás quitando a la minoría o las minorías de este país una representación significativa. Ni siquiera van a tener la posibilidad en la Cámara de Diputados de presentar una acción de inconstitucionalidad, porque no van a alcanzar los votos para ello. Entonces, en los hechos, es regresivo lo que se está pretendiendo, porque sucesivas reformas electorales de los años 60 para acá siempre le han dado un poco más a las minorías, las han fortalecido, y pues esta situación, digamos, entregarle una supermayoría al oficialismo con todas estas iniciativas que ya mencionaste, pues es básicamente dar un salto atrás de más de 60 años. Sin duda alguna, Pascal, suscribo en todos sus términos lo que acabas de decir. Me parece que estamos en un enorme riesgo. Vas a convertir a los partidos políticos que alcanzaron un 41.4% aproximadamente de los votos, incluido el MC, los vas a convertir en partidos testimoniales que no tendrán posibilidades de participar en las deliberaciones y menos de votar prácticamente las iniciativas de reformas constitucionales. Le estaría entregando una carta en blanco al oficialismo para decir: haz con la Constitución lo que quieras, haz con las instituciones lo que quieres, haz lo que quieras con decisiones que son exclusivas de la Cámara, como la aprobación del presupuesto, como las designaciones en diversos cargos de magistrados, de consejeros, etcétera. Entonces, yo creo que sí es un tema muy relevante para el país, que evidentemente en las condiciones en que lo está proyectando o pareciera que lo está proyectando el INE, genera lo que tú acabas de decir, que incluso ni siquiera las acciones de inconstitucionalidad como un mecanismo para corregir esas normas que son emitidas y que se apartan de preceptos constitucionales, ahí tenemos muy recientemente el caso del Plan B, pues no puedan ser promovidas, porque para promover una acción de inconstitucionalidad tú requieres el 33% de los integrantes de la Cámara, y todos los partidos de la oposición sumados en su conjunto, más la diputada independiente que ganó en el Distrito 9 del Estado de Michoacán, pues van a sumar apenas el 25% de los asientos. Imposible oponerse a los designios, a las determinaciones de la fuerza política mayoritaria que será Morena, que además evidentemente gobierna al PT y gobierna al Partido Verde Ecologista de México. Pues ahí está, Marco Baños, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Gracias, Pascal. Un saludo para todas y todos. Gracias. Marco Baños es ex consejero electoral del INE y es uno de los firmantes de una carta que ex consejeros y ex magistrados del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral enviaron para ser considerado por los actuales consejeros y magistrados por la decisión tan relevante que deberán tomar en los siguientes días, y sobre la que todos debiéramos tener una conciencia clara de lo que significa, porque alteraría en mucho la forma republicana de este país.